Seguimos informando a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Estamos con el doctor Gustavo Costa, con quien vamos a hacer información desde un punto de vista de lo que ya suena en el escenario político de la República del Ecuador, la Asamblea Constituyente para modificar lo que hicieron los señores constituyentes de Montecristi, aquellos ciudadanos que alzaban la mano sin mayor análisis de lo que estaban produciendo. Con el doctor vamos a conversar y preguntarle, bueno, la conveniencia y la pertinencia de una asamblea constituyente. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, doctor Pablo, doctor Lindo. Gracias por este espacio de opinión. Es reconfortante para mí estar en este noticiero, gracias a la sintonía a través de las páginas de la radio. Sí, en verdad, mire Pablo, es de actualidad, para nadie puede distraernos la situación política que está atravesando el país. Obviamente, el momento político que atraviesa la República es evidente que resulta imperativo, por decirlo menos, el cambio de una estructura política e institucional del país. Amparado en esa aspiración de cambio, obviamente el presidente creo que ha sintonizado la necesidad de la gran mayoría de los ecuatorianos de convocar a una asamblea constituyente. Mucha gente escucha el término asamblea constituyente y piensa que es la concentración de poderes o captar para sí, para el gobierno de turno, todo lo que es la administración pública. La Asamblea Constituyente, la única finalidad es, como lo decía Montesquieu, ya incluso que vamos a hablar un poquito de él, en definitiva es elaborar una nueva constitución. El gobierno no es quien va a elaborar la nueva constitución. Recordemos que en el 2008, obviamente, ahí sí existía una concentración de poderes donde se hizo una constitución a medida del gobierno de turno. Recordemos que esa copia del poder político de quienes gobernaban en España, del grupo político Podemos, es una copia textual de esa constitución chavista que ahora está vigente. Obviamente que hay un baratillo de obligaciones y derechos, que en cierto punto no es malo tampoco. Pero vamos a la parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución de Montecristi sí adolece de muchos vicios que precisamente son los que estamos ahora cosechando con la institucionalización de tanto problema, delincuencia organizada, a pretexto de resistencia social, pues caos, anarquía en nuestro país. Entonces, la gran mayoría de ecuatorianos precisamente al momento de sufragar en las elecciones votamos por un ofrecimiento del actual gobierno de una nueva asamblea constituyente para cambiar la normativa suprema de este país. Claro. Y en lo personal, por ejemplo, yo voté para una nueva asamblea constituyente que corrija los dogmas malignos que se introdujeron en Montecristi. Doctor, pero por ejemplo, en esta constituyente, ¿qué se puede topar? Usted habló de Montesquieu, la división de los poderes, ¿qué se puede topar? Mire, vamos un poquito haciendo historia. Para mucha gente escuchamos quién fue Montesquieu. Montesquieu fue un politólogo, un jurista francés. Estamos hablando que vivió a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Efectivamente, él pregonó la teoría de la desconcentración de los poderes, la independencia de poderes. Y en su obra magistral, El espíritu de la ley, él ya consignó la separación de poderes. Y se habla específicamente del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esa ha sido la base incluso para muchas constituciones de los países en la actualidad. No obstante, si vamos analizando, en primer lugar, lo primero que debe hacerse para el cambio de constitución es, una vez que ya se desconcentre las funciones del Estado y que pasen a ser poderes del Estado, únicos y exclusivos, es cambiarle el nombre a la función legislativa. Debe ser Congreso Nacional de la República del Ecuador. Perfectamente. Sin minimizar, pero el término asamblea es copiado de Venezuela, de Cuba, de las constituciones antagónicas. Por lo tanto, la jerarquía de Congreso Nacional del Ecuador le da lustre a ese nombre. En segundo lugar, analicemos que usted no encuentra en esta Constitución vigente en ningún artículo
cuál es la moneda oficial de nuestro país. Claro. Dejaron una ventanita abierta, ¿no es cierto?, para devolver al poder como aspiran, pues obviamente desdolarizar el país. Vamos a los artículos siguientes, por ejemplo, la universalidad de la nacionalidad, en el artículo 9 de la Constitución. Ese es el problema que estamos viviendo ahora. Todo ciudadano, como lo dicen los derechos humanos, los convenios internacionales, obviamente tienen los mismos derechos en cualquier país que se encuentre. Pero aquí, en nuestro país, a pretexto de la ciudadanía universal, se dio carta abierta para que entren extranjeros de toda condición social. Y esos precisamente son los que están anarquizando el país en la actualidad. Vamos a la parte orgánica, que es en sí la que más nos preocupa. ¿Qué es la orgánica? La organización del Estado. Estamos totalmente convencidos de que esa Constitución chavista tiene que tener cambios, pero inmediatos. No podemos continuar con 5 funciones del Estado, como vuelvo y repito, porque desde ahí nace la institucionalidad del país. Mire, un ejemplo y un paréntesis pequeño. Cuando usted debe conocer, y la ciudadanía conoce, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene 7 artículos, Pablo, sí. 27 enmiendas. Esos artículos son inamovibles. Lo que se mueve son las enmiendas. Y aquí tenemos una Biblia de derechos, de obligaciones, pero que nunca se cumple, porque el problema de la patria es el incumplimiento de la norma. Normas tenemos más que suficientes. Y por eso necesitamos de que venga una asamblea constituyente, y ahí vamos a topar el tema muy importante, que a esa asamblea constituyente tienen que ir necesariamente personas que conozcan de constitucionalidad, de educación, de salud y más que todo de seguridad pública en el país. Claro, porque la de Montecristi es una verdadera apología, cerca de o más de 440 artículos o normas constitucionales frente a la norteamericana, frente a la de Japón, que son prácticamente mínimos. Yo creo que llegan unos 30 o 40 artículos, no llegan a más, y son países sumamente poderosos económicamente, militarmente, y en la parte política son verdaderas fortalezas. Mientras que el Ecuador con 440, ¿qué es lo que tenemos? Un desorden. Eso es, doctor Pablo, por eso precisamente es necesario, y ahora más que nunca vivimos un momento político muy importante. Es la única oportunidad que tiene el país para subirnos al tren del desarrollo y del progreso. Si esta vez no aprovechamos para una nueva constitución, donde lo van a hacer los asambleístas constituyentes, no lo va a hacer el gobierno nacional. Mire que ahora es tan democrático el estatuto y el reglamento que ya dio paso la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, la Corte Constitucional ahora es la que legisla. Entonces, ¿para qué tenemos ya Asamblea Nacional? Ya el presidente de la República deja de ser colegislador porque la Corte Constitucional es la que está diciendo qué ley le parece bien y qué ley le parece mal, cuando precisamente la Corte Constitucional debe ser, para mi criterio muy personal, no una instancia todopoderosa, sino una sala de la función legislativa. Claro. Porque no puedes, como era antes de la Constitución, era un tribunal constitucional, donde simplemente analizaba la constitucionalidad de los procedimientos dentro de un Estado, en este caso el país, pero no tenía esa potestad de derogar a su antojo las leyes. Las leyes en derecho, conforme se hacen, se deshacen. Claro. Por lo tanto, tiene que ser la misma asamblea. Obviamente que debe haber defectos, ninguna ley es perfectible, pero no por eso se puede echar al traste tantas leyes que en alguna parte de las mismas son beneficiosas para el país. Claro. Doctor, usted me trae a la colación un tema que quiero preguntarle. La Corte Constitucional es soterradamente un poder ejecutivo o una estructura o una autocracia que determina, por ejemplo, qué está bien, qué no está bien, y ellos emiten resoluciones y fallos de Corte Constitucional, y esto tiene que cumplirse. Estamos hablando de una autocracia. Estamos hablando posiblemente que allí estaría el modelo de Montecristi en lo que querían una monarquía, a través de las decisiones de jueces constitucionales. Así es, doctor Pablo, usted dice un término que los que conocemos algo de derecho, ¿usted cree que una resolución de la Corte Constitucional puede estar por encima de una norma legal? ¿Puede derogar una simple resolución, una ley? Claro, no podría. Consideramos que no. Tiene que decir, y por último, si había vicios en las leyes que fueran aprobadas por la Asamblea, en definitiva,
habrá artículos que habrá que llamar la atención a la Asamblea, decir este artículo es inconstitucional, por lo tanto, inmediatamente viene una reforma, pero ahora no. Hay un grupo político bien definido en la Asamblea Nacional. Todas las normas que se aprueban en la Asamblea Nacional inmediatamente recurren a la última ley que se aprobó de las finanzas públicas, de la seguridad social, inmediatamente apenas se promulga en el registro oficial, ya debe estar la demanda en la Corte Constitucional. Y con una ligereza que asombra, ojalá fuera para todo, la Corte Constitucional simplemente, si no le parece bien a quienes están detrás o quienes están en desacuerdo con la política del gobierno, simplemente consiguen de que se derogue la ley por una simple resolución. Consideramos los ciudadanos de derecho que aquí en este poder los estados tienen que manifestarse, los poderes del Estado tienen que tener su independencia y no está mal tampoco que exista un organismo de control constitucional, pero no con esa jerarquía, Pablo, y ciudadanía de una simple resolución derogar una norma legal. Claro, allí me parece algo no muy claro o muy descabellado el asunto de que simplemente resoluciones de Corte Constitucional prácticamente reemplacen incluso hasta norma constitucional. Y eso, a criterio personal, entonces estamos hablando ya de otro modelo o otro sistema de gobierno o de Estado que existe en el Ecuador. Porque eso es lo que permite la Constitución actual. Entonces, por eso es mi inquietud, ¿dónde está el Poder Ejecutivo realmente? ¿Está en el Poder Ejecutivo, en la función ejecutiva, en la función legislativa o simplemente las tres funciones, la judicial también? Porque imaginemos un recurso de casación, si a alguien le parece que se violentó un derecho constitucional, ¿a dónde acuden, señor doctor? Exactamente. Un país, un Estado podrá incluso prescindir de una función legislativa, pero jamás de una función judicial. Claro. Un país sin justicia, pues, es un Estado fallido. Y ahí también viene otra de las situaciones que es el meollo del asunto en esta Constitución, que habrá que ver una reforma estructural a la función judicial del Ecuador, que tendrá que ser poder judicial. Mire que Montesquieu, a propósito de Montesquieu, decía que la peor tiranía ejercida es la que se legisla a la sombra de las normas o de la ley con nombre de justicia. Y eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país. Ya. Doctor, ¿y cómo replantear lo dañado en Montecristi? Precisamente ese es el procedimiento que tendrá que conocerlo y difundirlo quien pregona la Asamblea Constituyente, que esperemos que en la consulta popular se dé paso. Consideramos que sí, el pueblo está ávido. Pero precisamente las situaciones que tienen que darse con la nueva Asamblea Constituyente es definitivamente abortar esa Constitución e irnos por una nueva normativa constitucional suprema que abarque todas las necesidades. Hay áreas estratégicas, las áreas de la consulta previa, de los derechos de los ciudadanos. Todas esas situaciones tienen que estar establecidas ya en los tres poderes del Estado. Incluso podemos hablar en la nueva función legislativa de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, la bicameralidad, los senadores son los que van a considerar la designación de los entes de control, lo que hace actualmente el Consejo de Participación. El Consejo de Participación Ciudadana, claro. Y mucha gente se confunde. El Consejo de Participación Ciudadana no es la función de transparencia y control social, es un apéndice de la función de transparencia y control social, que la preside precisamente el órgano de control, que es la Contraloría General del Estado. Entonces, la Contraloría General del Estado también pasaría a ser un tribunal de cuentas. Claro. Un tribunal de cuentas, pero no presidir una función del Estado como es la función de transparencia y control social, porque es fallida. Ese es el problema. Por eso, precisamente, en la Constitución se habla de los concursos de merecimientos y oposición. ¿Por qué? Porque los concursos de merecimientos y oposición para ingresar al sector público, ahí es donde se manipulan los concursos. Entonces usted me lleva a hablar específicamente de la función judicial. Miren la función judicial, ¿qué sucede? Necesitamos implementar que se ponga en vigencia la carrera judicial del Ecuador, que no es otra cosa que el escalafón del servidor judicial. Perfecto. Donde un servidor judicial hace carrera, ingresa desde secretario, juez,
porque ahora estamos viendo y se veía precisamente en el último concurso que se dio, es que se nombraron inclusive jueces por listados, Eso es lo que tenemos ahora. Por eso precisamente nosotros cuando estuvimos dentro de la función judicial pregonamos que la carrera judicial tiene que ponerse en vigencia. Yo le hago una analogía que quizás no viene al caso. Perfecto, dígala, doctor. Mire, la ley interna de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, ¿usted ha escuchado alguna vez que se llame a concurso de merecimientos para nombrar un comandante general de la policía? ¿O que se llame a concurso de merecimientos para nombrar un general del ejército? No, esos van ascendiendo. Claro. Entonces así tiene que mismo, y no solamente la carrera judicial en el sector público, con eso evitamos jueces de bolsillo que los dicen, délo nombrando a mi hermano, a mi cuñado, a mi sobrino, porque él es buen abogado. Tenemos que implementar una ley de carrera judicial que tiene que estar establecida ya en la reforma jurídica, en la nueva Constitución. Doctor, pero le hago una consulta. ¿Qué papel jugaría allí el Consejo de la Judicatura y cuál sería el espíritu de la carrera judicial, doctor? Precisamente es que al existir una norma como es la ley de carrera judicial, que tiene que estar acorde con la nueva Constitución de la República, se evitaría totalmente de que se improvise incluso designaciones. Vamos a la provincia de Loja, y siempre me he presidiado yo, he sido dirigente gremial, como claro que sí. El distrito judicial de Loja es uno de los más profesionales del país. Aquí en Loja, sin peyorizar a nadie, pero un gestor de archivo tiene su conocimiento de cuarto nivel, tiene sus títulos de cuarto nivel, pero a nivel nacional no podemos decir lo mismo. Entonces, se necesita precisamente implementar la carrera judicial para que se vayan promocionando las personas que han ingresado a la función judicial y que la persona que desee ingresar a la función judicial con el legítimo derecho que le corresponde, pues obviamente empiece desde abajo. Esa es la carrera judicial que siempre la pregonamos nosotros como dirigencia. Pero claro, como recalco, doctor Pablo Ciudadanía, al poder de turno, cualquiera que sea, no le convenía, pues porque precisamente para poner sus jueces, para poner sus autoridades de control, de acuerdo al poder de turno. Y eso tiene que acabar. Ya, doctor, usted me dijo sobre la analogía de la carrera militar y la carrera judicial. Por ejemplo, para ingresar al ejército se sigue un curso de soldados o simplemente se entra a las escuelas de formación de oficiales. En el caso del Poder Judicial, estamos hablando de la carrera judicial, ¿cómo se ingresaría para ir escalonando de acuerdo no solamente al tiempo de estar en la labor o ejercicio de actividad dentro de los tribunales de justicia, sino también de la formación académica de cada uno de los integrantes que ya están dentro del aspecto judicial, doctor? ¿Cómo sería esa analogía para que los ciudadanos nos entiendan lo pertinente que podría ser traer nuevamente al escenario del Poder Judicial la carrera judicial, y no solamente allí, sino en todas las instituciones del Estado ecuatoriano, doctor? Mire, lo pertinente está dado prácticamente. Ya no hablaríamos de ingresos. La función judicial del Ecuador tiene en la actualidad aproximadamente unos 4,000 servidores judiciales. Perfecto. Gente muy capacitada, muy proba, sin mácula, y que tiene que ir ascendiendo, pues obviamente, secretarios, jueces de primer nivel, jueces de instancia, jueces nacionales, presidir incluso el más alto Tribunal de Justicia, que es actualmente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esos cargos que van quedando en las instancias de abajo, tiene que ingresar nueva gente, con nuevos perfiles, y a medida cómo se capacite, cómo se promocione, como existía antes la ley de escalafón del Magisterio Nacional, en base a sus cursos, a sus conocimientos, a sus años de servicio, iba ascendiendo de categoría. Acá hablamos de instancias, que es casi similar, pero acá hablamos de instancias, porque en derecho yo nunca utilizo el término cuando muchos funcionarios o jueces dicen el inferior o el superior. En derecho no hay inferior ni superior, son simplemente instancias, Pablo y Ciudadanía, porque tan importante es una notificación o una citación como una sentencia, por lo tanto son instancias. Eso tenemos que ir perfeccionando. Instancias que se tienen que cumplir. Perfectamente. Yo cuando fui dirigente gremial, yo fui, disculpe que hable en primera persona, yo fui presidente alterno de la Federación Nacional de Servidores Judiciales del Ecuador. Usted tiene mucha experiencia para la discusión constituyente del Poder Judicial. Exactamente, la Asociación de Empleados Judiciales de Loja, 4 periodos por elección. Nosotros tuvimos un proyecto de ley de carrera judicial. Obviamente nos recibieron en la comisión en Montecristi. Nos dijeron, vengan, los recibimos, pero no movieron una coma, porque simplemente es un enunciado, la ley de carrera judicial, la carrera notarial, la carrera fiscal.
Bueno, a la Eso Constitución de Montecristi no le interesaba nada de ello, porque Jamás. querían cooptar todo lo que era el poder de la justicia. a través de los concursos Claro. de merecimientos manipulados, porque eso es evidente. Ujú. Por eso tenemos lo que tenemos ahora a nivel nacional. Como recalco, Loja, en eso tenemos suerte que hay la gran mayoría, por no decir todos los jueces, son muy probos. Doctor, ¿cómo queda, por ejemplo, bajo ese pensamiento suyo de la carrera judicial? ¿Cómo quedaría el Consejo de la Judicatura, doctor? ¿Cómo quedaría allí? Simplemente el Consejo de la Judicatura, sin descartar incluso que hasta pueda desaparecer o limitarse sus funciones. Claro, Porque el Consejo de la Judicatura ahora tiene la representación legal de la función judicial actualmente, cuando no era así. La representación legal y ejecutiva de la función judicial del Ecuador era la Corte Suprema, Corte de, Suprema de Justicia Justicia. en ese tiempo. Ahora es Corte Nacional de Justicia. Ahora, cuando usted ve en los actos, en los eventos públicos, ¿quiénes son los que presiden los eventos públicos? Ya no es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sino el presidente del Consejo de la Judicatura. Cuando la Judicatura es un órgano administrativo y de control, pero jamás puede ser un órgano de representación jurisdiccional. a ver, doctor, pero explíqueme un poco. Soy medio... No entiendo muy claramente lo que me acaba de decir. Que el presidente de la Corte Nacional de Justicia prácticamente... Debe no es- ser el representante legal y ejecutivo de la función judicial. Pero el de la función judicial en los actos representativos del Estado es el presidente de la Judicatura. Exactamente, lo que no debería ser así, porque en la Constitución del 98, efectivamente, quien ejercía la representación legal de la función judicial del Ecuador, no había el Consejo de la Judicatura, era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el término suprema suena bien, porque es como existe Claro, en otros supremacía. países anglosajones, la supremacía de la justicia en el país. Debe haber reformas, obviamente, y a lo mejor el mismo Consejo de la Judicatura tiene que limitarse solamente a asuntos netamente administrativos. A ver, doctor, Hoy el Consejo de la Claro. Judicatura nombra jueces, nombra fiscales, nombra notarios, y eso tiene que cambiar. doctor, es más o menos como en una directiva de barrio o de padres de familia. El presidente que es electo de esa directiva, resulta que él no puede estar en actos representativos, sino el vocal de aseo de dicha directiva, doctor. Exactamente, cuando para eso existe el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel tiempo, ahora es de la Corte Nacional, que ya no tiene esa representación ejecutiva legal, sino ahora fue reemplazado por el Consejo de la Judicatura, Doctor, que no es malo, Claro, el Consejo de la Judicatura no es malo. no es malo, Pero pero, vamos hay que darle su función. funciones determinadas, específicas. ¿Para qué? específicas. Como el vocal de aseo de la directiva de padres de Perfectamente, familia. perfectamente. Doctor, entonces yo le consulto, ¿cuál es la diferencia de la palabra poder o función? ¿Poder judicial de la República del Ecuador o función judicial del Ecuador? Como la etimología de la palabra lo dice Pablo Zúñiga, poder. El poder de decisión autónomo y función judicial, en cambio, está sometida a lo que el criterio personal de quien circunstancialmente está presidiendo. Claro. O sea, organizamos la función judicial de acuerdo a la visión política, a la visión que está detallada o escrita en normas y en elementos secundarios o cuerpos jurídicos secundarios, frente a lo que sería el poder Exactamente. de la justicia, o sea, los tribunales de justicia y la toga del magistrado. Usted lo diseña exactamente como debería ser. Y esos son los cambios estructurales que tiene que haber una reforma judicial estructural, no reformas judiciales coyunturales como se han venido dando. Y eso Ya. debe nacer de una nueva carta política donde no haya espacio para la duda, simplemente la persona, la función judicial, y hablemos de incluso la función legislativa, que no se cumpla lo que está expresamente determinado en la Constitución. La misma Constitución debe determinar las sanciones por incumplimiento. Pero aquí los espacios dan para una serie de cortapisas. Entonces aquí las funciones del Estado interpretan a su manera y hacen lo que les viene en gana. Y eso es lo que desinstitucionaliza un país. Eso lo estamos viviendo ahora, precisamente por esa Constitución que tiene unos vacíos legales. ¿Por qué? Porque inclusive le dejaron poniendo candados constitucionales para que eso dure 300 años, cosa Claro. que ni los mismos autores de esa Constitución
la respetan, porque la manejan a su manera. Cuando les conviene, la invocan, y cuando no les conviene, les sirve para trancar la puerta. Discúlpeme. Claro, que incluso yo creo que en esta terminología constituyente se debería topar el tema de los candados. ¿Cuándo, cómo y por qué deberían ser a lo mejor aperturados o simplemente destruidos para permitir el avance de una constitución? La constitución no tiene por qué ser escrita en piedra, señor doctor. Exactamente, no puede ser eterna. Mire que todas las instancias del Estado tienen términos y plazos. ¿Y por qué la constitución tiene candados constitucionales? No, Claro. para eso necesitamos precisamente una nueva Carta Suprema, como es la nueva Constitución de la República. Yo creo que allí debería topar los candados como norma constitucional para evitar que cualquier vivo venga y ubique los mismos y bote las llaves. Doctor, en este tema constitucional que estamos abordando, le consulto algo. Usted es un experto en el tema de cómo era la justicia antes y después cuando vino Montecristi. En el Ecuador debe de haber ¿cuántas justicias? ¿Una o dos justicias? Porque la Constitución de Montecristi habla de dos justicias, no de una. Eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Cuando hablamos de dos justicias dentro de un Estado, ya estamos prácticamente bifurcando el concepto jurídico institucional justicia. La justicia es universal y es única. Claro. No puede haber justicia a la carta, aprovechándose precisamente de esa justicia indígena que ahora consta en la Constitución vigente. Es lo que está sucediendo. ¿Usted cree, puede ser posible que a pretexto de justicia indígena sea un sector político los que juzguen a un ciudadano? Entonces, ¿dónde queda la justicia ordinaria, Pablo, y ciudadanía? Sin quitarles los derechos. Pero hay una palabrita que no la entienden los sectores que ahora mismo están organizando el caos. La justicia indígena habla de conflictos. Claro. Que es muy diferente a delitos. Los delitos tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria plenamente determinada en la Constitución de la República. Y eso es lo que no se está cumpliendo en la actualidad. Claro, y los conflictos son muy diferentes, de otro orden. Totalmente. Comunitarios, pero jamás establecidos. Para eso existe un código orgánico, un COIP, normas supletorias que se acoplan a la Constitución de la República, pero no se puede, a pretexto de justicia indígena o justicia comunitaria, pues ajusticiar a personas. Mire, ahora mismo cuando en estas manifestaciones estamos viendo cómo se secuestra periodistas, militares, policías, y eso es a pretexto de justicia indígena. No, por Dios, estamos viviendo prácticamente en un estado fallido. Y si no aprovechamos este momento político que se nos brinda, que se nos da, olvídese que lo perdemos al Estado. Doctor, pero por ejemplo, ese error de Montecristi se lo puede corregir sin alterar los ánimos, por ejemplo, de alguien que puede decir, bueno, se defiende la justicia indígena porque nosotros tenemos la suficiente capacidad y los elementos para establecer juzgados, cuando usted dijo, la justicia tiene que ser una sola y ordinaria en la República del Ecuador. Por eso yo le hablaba que esta Constitución fue hecha a medida del gobernante. Dejó muchos vacíos legales, donde precisamente se aprovecha de la justicia indígena. Estamos hablando de justicia indígena porque son precisamente ellos lo que están haciendo. Es un sector político representativo dentro de la vida política. No se los puede minimizar, pero tampoco podemos estar sujetos que a pretexto de justicia indígena o de la plurinacionalidad que consta en la Constitución de la República, por Dios, se viole derechos humanos. Son ellos son los que reclaman derechos humanos, claro, pero vaya a y ver se violentan. cómo destruyen el bien público, claro, cómo destruyen la propiedad privada y no hay espacio para sancionarlos, porque incluso, como les decía el mismo innombrable, se crea en una república independiente. Por Dios, vivimos en un estado de derecho aún. Estamos a punto, eso sí, de caer al abismo, pero todavía estamos a tiempo. Por lo tanto, la justicia indígena para conflictos debe estar perfectamente definido en la nueva Carta Política. Bueno, lo que el anterior presidente dijo, bueno, creo que se olvidó él también de leer correctamente lo que redactaron, porque al tener una justicia ordinaria y una justicia indígena, prácticamente está contextualizando otro tipo de Estado en el nivel de justicia, doctor. Perfectamente, y eso no puede suceder. No puede.
Y usted decía el término redactaron, yo hago una precisión que les dieron redactando. Porque cuando usted ve Perfectamente, cuando claro. usted ve la Constitución de la República, dice promulgada en el mes de octubre del año 2008, firma arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que dice en la Constitución. Pero no es que, inclusive usted conoce que muchos asambleístas constituyentes aprobaron una cosa, pero se publicó otra. Claro. Doctor, por ejemplo, a ver, yo soy neófito, usted es una persona que conoce mucho el derecho y un litigante de la vieja escuela y está aprendiendo de la nueva escuela también. Le consulto. Anteriormente habían los códigos, Código Civil, Código Penal, hoy se llama COIP y otros elementos más. Pero hay documentos, hay líneas en las cuales se puede revisar, por ejemplo, el anterior Código Civil o Código Penal. En la justicia indígena, ¿bajo qué normativa escrita o aprobada se rige el tema judicial indígena? No tienen una normativa interna. O sea, ¿de quién es? Eso es discrecional a cómo amanece el carácter de quien preside. O sea, si viene Mama Oglio y nos dice, el doctor Gustavo pisó los suelos o los pisos o los territorios ancestrales y démosle una chinida, lo que le llaman la ortigada a los señores. Por eso le acababa de decir, tiene que estar plenamente definida la justicia en conflictos de las comunidades. Ajá. No puede apartarse. Es un derecho que tienen las nacionalidades internas dentro de un Estado. Es un derecho, pero no puede apartarse. Tiene que estar plenamente definida. Y dicho sea de paso, ahora va a haber elecciones para los asambleístas constituyentes, ¿no es cierto? Claro. Y Pachacuti, que es también un movimiento político, también tendrá la oportunidad de poner sus candidatos. Y claro, ellos también harán conocer, a ver, señores, es necesario que en la nueva Carta Constitucional exista la justicia, pero hablemos de conflictos. Una cosa es un conflicto y otra cosa es una infracción, claro, hablamos de delito. Claro, claro. Y la justicia indígena debe de entrar en una reflexión, sinceramente. Tenemos al doctor Manuel Armijos sobre este tema de la justicia indígena. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, adelante, por favor. Por el espacio. Muchas gracias por el espacio y saludando la presencia del amigo Gustavo Costa. Realmente esto de la justicia indígena nos retrotrajo en vez de proyectarnos a un mejor futuro para nuestra nación. Nuestra nación es una sola. Nuestra nación se recoge a una sola bandera, a un escudo y a un himno. Esa es nuestra nación. Eso es nuestro país, una sola bandera, un solo himno, un solo escudo. Aquí no es de que de kilómetros para acá soy de tal nacionalidad, no, eso no. Eso fue un error, simplemente una calificación de nuestro sector indígena, precisamente provocado por divisionistas, para aprovecharse de su ingenuidad, para aprovecharse de muchos aspectos de nuestro sector indígena. Mire, desde que está el sector indígena que ha cooptado la política nacional tenemos gravísimos problemas, pero no en el sentido de que hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. En todo paro, en toda huelga, en todo levantamiento indígena tenemos graves problemas económicos para el Estado. Lo ocurrido con la Contraloría, con el incendio de la Contraloría, es una muestra muy clara del comportamiento salvaje, pero con un objetivo muy definido. Acabar con evidencias, ¿no es cierto? Acabar con todos los estudios que se hicieron de todos los corruptos que hoy por hoy se encuentran prófugos de nuestro territorio nacional. Eso es grave. Mira la madrugada de ese día, en este sector del Carchi, todo este sector indígena, aprovechándose precisamente de la madrugada, de la soledad de la madrugada, procedieron a destruir y todo lo que significa la tubería que conduce el agua potable para el Carchi, para Tulcán, para Ibarra. Mire esos comportamientos tan salvajes, no. Si nosotros queremos elevar una protesta, que esa protesta sea con intelecto, con capacidad, con discusión, con planes.
No vivimos en un estado de salvajismo, ¿no? Para salir a incendiar las ciudades, para causar daños graves, como es el agua potable. Mira ahora todo ese sector, toda esa población de nuestros conciudadanos no tienen agua potable. Porque estos salvajes la destruyeron a la tubería que lleva ese líquido elemento que es fundamental, que es elemental y que es esencial para la vida. Ahora, ¿cuál es la expresión de ellos o cuál es el verdadero derecho que reclaman? ¿Acaso su vida o la vida de ellos está radicada en el diésel? ¿O nos están demostrando claramente que esa unidad que tienen es para trabajar precisamente en el contrabando, llevándose nuestro diésel subsidiado para Colombia? Lo mismo ocurría en nuestras fronteras acá en el sur, ¿no? Pero parece que la gente se ha controlado referente a ese tema antes de que sean señalados como tales de contrabandistas. Yo pienso que la lealtad en este país tiene que ser para con nuestra bandera, para con nuestro himno, para con nuestro escudo. Yo pienso que nuestro país tiene que integrarse de otra mejor manera para inclusive tratar estos aspectos del plurinacionalismo que nos está condenando simplemente a vivir bajo el establecimiento de sus reglas. Mire, hay sectores estratégicos que no pueden estar siendo amenazados, como es el agua, como es la luz, como es el petróleo, como son las carreteras, las vías de comunicación. Y simplemente porque ellos toman estas decisiones, sí, de discutir estos temas, pero con ese procedimiento alevoso, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. Entonces, nuestro país es uno solo y tenemos que identificarnos como tal. Estos espacios han sido siempre politiqueros y los han utilizado a nuestros indígenas precisamente para ello, cuando los únicos beneficiarios son ellos. Lo veía yo a este ciudadano de Taraguro que fue prefecto de Zamora, ¿no? Provocando un levantamiento y diciendo que los están ahogando económicamente. Yo no sé cómo los están ahogando económicamente, ¿no? La provincia de Zamora sí que también tiene mucho que pagar referente a este asunto del tráfico de combustible y del gasto de combustible para las empresas mineras fantasmas, aquellas que no le contribuyen con un centavo al erario nacional mediante tributación. Eso es lo que se está haciendo con un combustible subsidiado. Mire usted los millones de dólares anuales, ¿sí?, que se invierten en estos sectores de gente. Entonces yo veo más bien una cultura de antipatria en ese comportamiento indígena referente a este tema tan elocuente y tan grave. Yo quiero agradecerles a ustedes por este espacio, por esta atalaya para poder comunicar también nuestro pensamiento, nuestra concepción referente a un tema que es grave en nuestro país. Pero que tenemos que dejarlo bien en claro, ¿no? Uh-huh. Y referente al punto de cómo encontrar mejores derechos para nuestra patria, precisamente es que en esta nueva constituyente, ¿sí?, se denote, ¿sí?, y en letras mayúsculas, la independencia que tiene que darse a la función judicial como único valor. La justicia no tiene nada que ver con políticas. La justicia tiene que ver simplemente con un trabajo específico de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si cualquiera político o politiquero ha sido responsable de cualquier delito que ha cometido en su administración, o cualquier empleado público, ¿sí?, no puede tener un juez que le haga la venia para saludarlo con una sentencia. No. La justicia tiene que mantener precisamente ese estándar de ser independiente, de no mirar a nadie para aplicarla, ¿sí?, y de no sopesar a nadie por su economía para aplicar la justicia. La justicia es un don divino y en ese sentido tenemos que quedarnos. Y el país tiene que contribuir exigiendo precisamente a que se la independice a la justicia de los grupos de poder, de las mafias y de los GDOs que la han venido gobernando. Muchas gracias por el espacio, amigos. Un saludo, amigo Gustavo, a la distancia. Hasta luego. Gracias al doctor Manuel Armijos. Bueno, muchas claridades les dijo, topó muchos temas. Es interesante, o sea, yo creo que abrir el debate en los medios de comunicación sobre el tema constituyente es deber no solamente de los periodistas, sino de los medios y también de las personas
que tienen un ilustrado criterio. Allí entra la palabra de lo que usted anteriormente manifestaba sobre el Poder Judicial. Doctor, le hago una consulta, claro, el doctor Manuel topa el tema de los combustibles. Claro, yo he razonado el por qué los señores protestan cuando a lo mejor no ha habido una visualización o un análisis de que el Ecuador ha estado financiando la destrucción de los recursos naturales, por ejemplo, de las fuentes hídricas y del medio ambiente a través de combustibles financiados en lo que es la proyección o lo que se ha venido propagando como minería ilegal. O sea, todo tiene que ser legal en la República del Ecuador. Si estamos hablando de un Estado de derecho, no de derecho, señor doctor. Como siempre puntualizamos, y gracias por la intervención del colega, el doctor Armijos, coincidimos plenamente. Efectivamente, él topó un tema muy álgido. Mire que ahora a pretexto los indígenas hablan del alza de combustible y no es lo que ha sucedido eso, el precio de los combustibles. Lo que ha sucedido es que simplemente se ha liberado los subsidios. Obviamente nos damos cuenta en dónde están concentradas estas acciones terroristas y de sabotaje. En las provincias del norte, precisamente en Imbabura y Carchi. ¿Por qué? Ahí existe la minería ilegal, ahí existe el narcotráfico, ahí existen los grupos guerrilleros, ahí existe el contrabando. ¿Y con qué se financian esas estructuras terroristas? Precisamente con el diésel subsidiado. Claro. Vamos a la provincia de Loja, habló también sin desconocer lo que se ha dado hoy en la madrugada, un acto de sabotaje que no puede tener el perdón de la justicia, como destruir las vías, destruir las instalaciones de agua potable para las mismas comunidades que ellos defienden. Miren lo que sucede acá en Zamora Chinchipe. ¿Acaso los lojanos no vemos con pena y con desesperación que toditos los días desfilan esos tractocamiones llevándose la riqueza de nuestro país? ¿Con qué circulan? Con el diésel subsidiado. ¿Con qué funciona la maquinaria que destroza la naturaleza en Zamora Chinchipe? Con diésel subsidiado. Con el diésel subsidiado. ¿Con qué financian los generadores de corriente? Con diésel subsidiado para llevarse la riqueza de nuestro país en Zamora Chinchipe y en el sector minero. ¿Y acaso los lojanos no tenemos conciencia? ¿Acaso los ecuatorianos no podemos hacer un acto de mea culpa, decir por qué estamos permitiendo eso? Por eso yo alabo y felicito la decisión valiente de un presidente con pantalones como el presidente Noboa. Claro, y hablaban, por ejemplo, que para producir 1 kilo de droga se utilizaban ni sé qué cantidad de diésel. O sea, estamos hablando que hasta para allí se financiaba todo eso. Doctor, pero quiero preguntarle algo. El doctor Armijos decía, y usted también lo ha señalado, los actos de vandalismo, de desorden, que no sé si entran en la figura de protesta o simplemente cómo sería la connotación o la parte jurídica de en qué figura caerían dichos actos. Yo le llamo barbarie, actos incivilizados. ¿Qué dice el Poder Judicial indígena o el aspecto de la justicia indígena sobre esto? ¿Cómo califican los actos? ¿Hay algún elemento que podamos leer? La justicia indígena dice, las protestas no pueden caer en vandalismo o, por último, en actos de barbarie contra la humanidad. Porque atacar un convoy de asistencia humanitaria, doctor, ¿cómo lo cataloga usted? No tiene nombre, lo acabamos de decir, lo dijo la persona que hizo la llamada, efectivamente es un acto de barbarie, eso es terrorismo, eso es sabotaje. A pretexto de que la Constitución de la República establece en el artículo 98 el derecho a la resistencia, ellos lo manejan como protesta. Eso no se llama protesta, eso se llama barbarie, como usted lo acaba de decir. Por lo tanto, ¿y qué dice? Usted hace una buena interrogante. ¿Y qué dicen los mismos indígenas, la justicia indígena? Absolutamente nada. Eso es lo que tiene que acabarse. No podemos estar sometidos a un grupo manipulado por las personas que sabemos quiénes están detrás, quiénes financian esos actos, que no son de protesta, porque la protesta es legítima. Claro. Hemos visto aquí en la ciudad de Loja, incluso ha habido desfiles, marchas, pero ya no es lo de antes. Tienen derecho a expresarse las personas, pero sabotear las áreas estratégicas como es la conducción de agua potable a las comunidades,
Eso se llama Eso, sabotaje claro. y terrorismo. Y la justicia ordinaria creo que está iniciando ya las acciones legales, las indagaciones previas, porque eso no puede quedar en la impunidad. Gracias a Dios, ahora hay una asamblea diversa. Ya no hay la garantía de que, como sucedió la vez pasada, que a estos mismos agitadores, anarquistas de profesión, les dieron la amnistía y por lo tanto que están acostumbrados y piensan que otra vez el país va a estar sometido a la voluntad de aquellos. Doctor, frente a estos actos, la amnistía otorgada por una asamblea que a lo mejor estaba en la línea de estos actos o de estas conductas que no son de una civilización, pregunto, porque me quepe el desconocimiento, la ignorancia en ese tema. ¿Podría entrar en una revisión dicho acto de el haberle otorgado la amnistía cuando hay efectos que hasta el día de hoy perduran y que están en contra del pueblo ecuatoriano? Mire, la amnistía es una figura constitucional y lamentablemente, conforme hablábamos antes de los candados, no está sujeta a reversión, está dada. Pero en cambio sí se puede combatir los efectos de esa amnistía, Perfecto. los que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, es necesario que la justicia, no a pretexto de que he sido amnistiado por tal o cual, por conspiración, por sabotaje, ahora tengo que reincidir. Mire, ahora mismo la Corte Constitucional emitió una resolución que nuevamente reincidir en el delito y ya no debe tomarse en cuenta para la administración de justicia. O sea, ya es discrecional de un juez ahorita si toma en cuenta los antecedentes penales para imponer una pena. Y eso no puede ser. Precisamente eso es lo que están haciendo los indígenas. Aprovechándose de que fueron amnistiados, por lo tanto ahora cometo otro delito y es como si lo volviera a hacer y ya no tengo antecedentes. No es reincidido, eso tiene que delimitarse porque no podemos permitir continuar en el caos. O sea, borrón y cuenta nueva. Para si ellos, ayer sí. fui pecador, el día de hoy ya no soy pecador. Ya no soy pecador y hago lo mismo. ¿Por qué? Porque la impunidad es otra forma de seguir cometiendo delitos. Qué buena cosa. Entonces vale la pena comenzar a razonar sobre cómo debe de ser no solamente el poder, sino la justicia en el Estado ecuatoriano. Doctor, muchísimas gracias por habernos ilustrado en estos temas de lo que es una nueva constituyente. Yo le veo el camino y de hecho debe de instalarse una nueva constituyente para borrar estos grandes errores, no grandes errores. Hubo allí una prolijidad para instaurar un modelo de gobernabilidad a 300 años como ha ocurrido en Venezuela. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Sí, es la última oportunidad que tenemos el país. Sí. O nos subimos al tren de la historia para cambiar esta estructura caduca del Estado, o terminamos con la pérdida de nuestra institucionalidad y de nuestra patria. Así que un llamado a los ecuatorianos. Vamos por la constituyente y ahí será un espacio donde se cambie esas estructuras caducas. Muchas gracias, doctor Pablo y doctor Lindo. Gracias, doctor Gustavo. Bueno, hasta aquí, amigos, vamos a una breve pausa y retornamos con más informaciones. Hemos dialogado con el doctor Gustavo Costa Ochoa. Él también fue presidente o dirigente de los funcionarios judiciales en la provincia de Loja y a nivel nacional. Vamos a una pausa comercial.